comes. Something wicked this way comes. ¿Quién teme a una bruja malvada? Todo el mundo. La bruja es un prototipo de terror ambiental. Es una de las que más miedo me han dado. A veces una bruja malvada vuelve para acosarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién iba a pensar que el proyecto de la bruja de Blair iba a resultar así? Es angustiosa. Fue cinematografía kamikaze en estado puro. Cambió el cine. Siempre se ha considerado que la bruja tiene intenciones negativas. Se la acaba castigando por tener el poder. Una bruja solitaria es una cosa, pero un grupo de mujeres colaborando para crear un poder superior a la suma de sus partes es algo emocionante. Fuimos una de las primeras en llevar la brujería y el paganismo al futuro. Suspiria resulta inquietante en todo momento. Es alucinante. No hay que considerar el mundo ni las reglas de los hombres. No tienen ningún interés aquí. Eli Roth, la historia del terror. Las brujas. La bruja es una figura esencial en la historia del terror. La bruja malvada arquetípica es todo lo que nos dice la religión tradicional que no debe ser una mujer. Adoradora de Satanás, depredadora que mata a niños y que no teme a Dios ni al hombre. Como los buenos monstruos, una bruja mala hace lo que quiere y cuando quiere. Ese poder impenitente y muy femenino asusta a los hombres y fascina a las mujeres. En la vida real, las brujas fueron mujeres inconformistas perseguidas por fanáticos religiosos. Sufrieron muertes horribles por sus crímenes imaginarios. Quizá la culpa colectiva de la sociedad alimente las historias sobre las brujas que vuelven para vengarse. A veces las brujas vengativas que no vemos son las más aterradoras. Y hay pocos ejemplos mejores que el proyecto de la bruja de Blair. ¿Quién iba a pensar que el proyecto de la bruja de Blair iba a resultar así? La primera vez que vi esa película estaba groggy en el hospital. Mi hijo trajo un VHS y me dijo, tienes que ver esto. A media cinta le dije, quítala, no aguanto el miedo. Me pasó lo mismo. Me dije, tengo que encender la luz. Estaba tan angustiado cuando acabó. Es angustiosa, sí. Aún se me pone la carne de gallina. En el proyecto de la bruja de Blair, parece que la bruja esté en todas partes. Es como si el propio bosque fuera la bruja. No es solo una figura misteriosa que aparece por ahí. Toda la experiencia es misteriosa. El proyecto de la bruja de Blair no fue la primera película de metraje encontrado, pero fue la primera que triunfó a lo grande. Se trata de estudiantes de cine que van al bosque para rodar un documental sobre lo que creen que es la leyenda urbana de la bruja de Blair. Desde el principio, las entrevistas con los residentes son creíbles. No parecen actores, sino gente que uno se encontraría en la calle. Y el equipo de rodaje es tan cargante.
como lo sería en la vida real. No seleccionaron a unos protagonistas cachas para la película. Eran los panolis de tus vecinos o gente que vive en tu misma residencia universitaria. Cuando me presenté al trabajo y cuando me contrataron, solo sabía que era una película sobre 3 estudiantes de cine que iban al bosque a investigar la leyenda de la bruja de Blair. Y desaparecían. Los actores Heather Donahue, Josh Leonard y Mike Williams recibieron material de filmación, unas vagas instrucciones y los mandaron al bosque. Querían que quedara lo más natural posible. Somos los 3 filmándonos y grabando nuestro sonido. Y no teníamos relación directa con los directores de la película mientras rodábamos. Nos dieron un GPS donde habían programado puntos de referencia que estaban señalados en el mapa. Y debíamos encontrar el camino entre esos puntos. Sabíamos que encontraríamos cosas, pero no sabíamos qué eran. Los efectos especiales, por así decirlo, eran piedras y ramitas, cosas que están en el bosque y son tan sencillas que parecen de verdad. No parecía algo colocado allí por un escenógrafo. Hallan pistas de la existencia de la bruja. Se sienten acechados, se pierden en el bosque, por lo visto a causa de una fuerza sobrenatural. Actúan de forma irracional. Acaban yendo en círculo y empiezan a cargárselos, uno por uno. Al final, por supuesto, mueren todos. Y así nos llegó la filmación en teoría a nosotros. Ese magnífico momento cuando está en el suelo y está llorando y temblando. Esa actriz estaba aterrorizada y lo volcó todo en la cámara y nos convenció totalmente. Queríamos ayudarla. Creo que sin el monólogo de Heather y sin ese encuadre raro del plano, creo que la película no funcionaría. Para mí, ese momento emblemático redondeó la película, añadió valor y una gran credibilidad a la cinta. Mike y yo no teníamos ni idea de que había filmado eso hasta que lo vimos en un cine. Realizada por $60.000, el proyecto de la bruja de Blair recaudó 250 millones en taquilla. Fue la primera película que utilizó Internet para vender entradas, para crear una campaña de marketing, y fue brillante. Nunca se había hecho. Se publicitó como una historia real, un engaño respaldado por una web convincente. Creí que era verdad. Salí del cine diciendo, hay que buscar a estas personas. ¿Dónde están? Parece que estés ahí, que sea algo que podría pasar. La bruja de Blair lo clavó. La bruja de Blair forma parte de una larga tradición de tratar la brujería como una fuerza del mal, pero otras películas muestran que la brujería puede ser una fuerza del bien si está en las manos correctas. En el cine, las brujas tienen muchas caras, feas y hermosas.
repelentes e irresistibles. Pero para la mayoría, la bruja más emblemática de todos los tiempos llegó en 1939, encarnada por la actriz Margaret Hamilton. Si hiciéramos un test de Rorschach y dijeras bruja, te contestaría La bruja malvada del oeste del Mago de Oz, una película que han visto millones y millones de personas. Creo que es la personificación de una bruja. La cruel bruja malvada del oeste es una de las creaciones más reconocibles del cine. Cara verde, nariz ganchuda, barbilla puntiaguda. Representa una de las malas más antiguas del folclore, la bruja malvada. Y como muchos arquetipos de terror, es un producto de la ansiedad cultural. Envejecer, en especial para las mujeres, es aterrador. Si el cuerpo es nuestra moneda principal, al envejecer, perdemos valor. Una forma de contentar a las mujeres en la sociedad es hacer que se centren en ser atractivas. Por tanto, la bruja asusta porque no le interesa eso. Pero en la época moderna, las brujas se han convertido en figuras dinámicas de poder femenino. Como las brujas de Eastwick, llenas de glamour. Mujeres reprimidas que se liberan cuando desatan sus pasiones. Al principio cumplen el papel tradicional de las brujas de ser las concubinas de Satanás. Pero cuando unen su poder, ponen al diablo chauvinista en su lugar. Las tres hermanas de El retorno de las brujas de Disney tenían un objetivo malvado clásico: absorber las almas de los niños. Eran temibles y poderosas, pero también adorables. Es delicado decidir lo malas que deben ser las brujas y lo lúdico que debe ser el entorno. Tienen que ser una amenaza, pero no pueden ser desagradables. Pero la representación crucial de las brujas llegó con una película dirigida a adolescentes. Jóvenes y Brujas unió la magia de la adoración de la tierra de los paganos modernos con una buena dosis de efectos especiales sobrenaturales. Oh, my butt. What's going on in here? Nothing. Why? Are you girls getting home? No. Jóvenes y brujas eran marginadas que conseguían su poder, a pesar de, o quizá debido a su situación de excluidas. Y nos ofreció un modelo de chicas que podían ser algo macarras, algo góticas y diferentes. Jóvenes y Brujas trata de 4 chicas. 3 de ellas llevan juntas cierto tiempo y llega a otra al instituto, Sarah Bailey. Conoce a ese grupo de marginadas y encuentra un lugar donde puede encajar. Y resulta que es un grupo de brujas. Vemos que cada una tiene un problema. Racismo. La cicatriz del personaje de Neve Campbell. Violencia íntima en la pareja. Violencia doméstica. Y vemos que al unir sus fuerzas, crean un poder que es superior a la suma de las partes.
Como los wicanos y los paganos modernos, esas chicas no veneran a Satanás. Extraen su poder de la naturaleza. El poder de las brujas es importante por la fuerza de su arraigo. La brujería y el paganismo se basan en la conexión con la tierra. Es respeto por la tierra. La idea era tomarse la religión, la Wicca, en serio. Si comprendes bien todos los pormenores de esa religión, puedes tomarte libertades y hacer que suceda algo sobrenatural y es más creíble. Empiezan a practicar la brujería con más intensidad y obtienen resultados mágicos. Se dejan llevar por esos resultados si quieren más. Es una analogía de la sexualidad femenina. Si te fijas, cuanto más fuertes son los poderes, más se nos acortan las faldas. La sociedad siempre ha temido la sexualidad femenina y las adolescentes están en pleno apogeo sexual. La brujería es una analogía de ese miedo que existe a que las mujeres alcancen su poder. Al principio, el nuevo poder de las chicas es liberador, pero pronto abusan de sus dones. Primero con pequeños actos de venganza. Y luego con el asesinato. El personaje de Nancy es la adicta. Es la que no puede contener su uso del poder. Cuando obtiene una buena sensación, necesita más. Jóvenes y Brujas utiliza la brujería como metáfora de la drogadicción. Y también utiliza el círculo muy unido de un aquelarre de brujas para explorar el mundo de las adolescentes. Una época en la que las mejores amigas pueden ser las peores enemigas de un día para otro. En la edad adolescente, las chicas competimos entre nosotras. En vez de ser como hermanas, decimos, solo puede haber una. Y es un absurdo. El cerebro del adolescente no funciona bien, no hay equilibrio químico. A eso se añaden los patrones sociales, cómo se desenvuelven en ellos y cómo interactúan entre sí. Existe algo así como un elemento de violencia, aunque nunca es física. Es una violencia emocional cuando eres adolescente. Creo que el género del terror es perfecto para explorar esos conceptos porque puedes convertir en algo físico lo que muchas adolescentes sienten en su interior todo el tiempo. Jóvenes y Brujas combinó la angustia adolescente con la brujería moderna. Hereditary mezcla ingredientes similares en una pócima mucho más siniestra. En las películas era fácil detectar a las brujas malvadas de la antigüedad. Pero ¿cómo son las brujas malvadas de la época moderna? Quizá como el aquelarre tétrico de la angustiosa película de Ari Aster, Hereditary. Aunque no se llegan a ver hasta el explosivo final. Su presencia se nota siempre. Una de las primeras imágenes que tuve al crear Hereditary fue la de una casa de muñecas. Y una artista que realizaba unas réplicas muy realistas de los espacios de su vida. Me pareció una buena metáfora de esta película sobre una familia que no tiene voluntad. Son como muñecos en una casa de muñecas. La familia lidia con la muerte de su gélida matriarca. Ignoran que la abuela dirigía un aquelarre de brujas que adoraba al demonio. Y una menudencia como la muerte no fastidiará los planes que tiene para su nieta, una niña extraña de 13 años llamada Charlie.
Quería hacer una película de terror con un personaje que no fuera corriendo por ahí con miedo. Quería saber lo que piensa esa persona, por qué hace lo que hace y cómo funciona su cerebro. Yo no soy así. No iría por la vida decapitando pájaros. La peculiar conducta de Charlie se explica porque el demonio y ella comparten cuerpo, a causa de la magia negra de la abuela. Al principio, Hereditary parece que trate sobre una mujer que no se da cuenta de que su hija está poseída. Pero luego, Charlie y su hermano Peter van a una fiesta. Ella sufre una reacción alérgica. Él la lleva corriendo a un hospital, pero todo termina en tragedia. Me encantó acabar decapitada. Siempre quise morir en una película o en una serie de una forma súper espectacular. Y morir decapitada es una de las mejores formas de hacerlo. Es muy vistoso, es muy radical. Pierde la cabeza, pero se hace con buen gusto. Parte de la diversión fue saber que íbamos a pasar mucho tiempo con Peter. Ir a casa con él, ir a dormir con él y ver la cabeza 8 minutos después. Ahí revelamos de qué trata la película. La muerte de Charlie desencadena el hundimiento de una familia ya disfuncional de por sí. She's gone forever. And what a waste. If it could have maybe brought us together or something. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened. Maybe then we could do something with this. But you can't take responsibility for anything. So now I can't accept. Hubo algunos momentos horribles de agotamiento emocional que fueron... Toni Collette está fantástica en esta película. Y solo quieres que encuentre la forma de liberar todo su dolor. Pero el dolor es justamente la emoción que usan las brujas para manipular a sus víctimas. La película trata sobre los miembros de una familia que se llevan a la locura entre sí. Sobre todo los personajes de Toni Collette y de Alex Wolff. Se empujan el uno al otro hacia la locura. Cuando el aquelarre ha llevado al límite a la familia, todo estalla en una orgía sobrenatural de muerte violenta. Cuando llegas al final de la película y Toni Collette está levitando y cerrándose la cabeza con esa horrible mirada en la cara, no entendía nada. No sabía a dónde iba la película. Me encanta que las películas recurran a una sensibilidad más operística. ¿Por qué no descarrilar para conseguirlo? Sabes que irritarás a una gran parte del público. Y sabes que el público desconectará en algún momento. Pero a mí me daba igual. Como el aquelarre de Hereditary, las mujeres demoníacas de La Bruja apenas se ven, pero saben arrastrar a una familia al infierno. En la América colonial, la cara de una bruja solía ser como esta. La cara de Thomasen, la adolescente protagonista de la película de Robert Eggers, La Bruja. Tell us why you went to the wood. I promise. I cannot. La Bruja es la película de miedo que me ha dejado más pozo que ninguna otra. Me sentí contaminado por el mal de esa película. Ambientada en 1620, La Bruja cuenta la historia de una familia expulsada de la colonia de Plymouth porque el patriarca es demasiado religioso y puritano hasta para los otros calvinistas. La familia levanta una granja en tierras de Nueva Inglaterra,
y son el objetivo de las brujas que matan bebés y que habitan los bosques. Cuando desaparece el bebé, uno se puede imaginar ahí en medio aislado, sin un atisbo de civilización alrededor que pueda ayudar. Solo tú y la familia en el bosque. La Bruja se rodó íntegramente con luz natural. Los actores vestían ropas hechas con telas que se llevaban en la época. Todo parece real. Incluso el diálogo de la película es auténtico. Gran parte de él se extrajo de transcripciones de los juicios de brujas de Salem. Thomassen vive en un mundo de terror religioso donde Satanás existe. Las brujas son sus impías siervas. Y la tentación y la corrupción acechan en todos los rincones. Cuando seducen y asesinan a su hermano menor, la familia empieza a sospechar que Thomassen es la responsable. Su feminidad incipiente les inquieta tanto como Negro Philip, la cabra satánica. El terror ama la exageración. La idea de la pubertad de la chica como fuente de terror y como fuente de poder femenino es algo presente en muchas películas de terror. Es una buena persona consumida por un mal del que no puede escapar. Solo quiere ser buena y solo quiere hacer lo correcto. Y la idea de que el mal usurpe su persona es una de las ideas más aterradoras desde un punto de vista teológico o religioso. Al mismo tiempo, la película también es muy crítica al decir: esto es lo que la religión, el fanatismo religioso y la represión religiosa causan inevitablemente en las mentes jóvenes y ágiles. Traicionada por su familia, Thomassen lo pierde todo y debe tomar una terrible decisión. No creo que unirse a un grupo de brujas adoradoras de Satanás sea algo necesariamente bueno. Pero que sea preferible a la sociedad patriarcal en la que estaba, resulta una condena mucho más fuerte sobre la sociedad. Al final consigue su poder. Y ese final supone una gran revelación. Algunas mujeres se vuelven brujas sin quererlo. Otras deciden recorrer encantadas el sendero del mal. Las amables señoras de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Niños no son lo que parecen. En realidad son monstruos que odian a los niños y están dirigidas por la gran bruja diabólica. Una bruja deforme sin un ápice de bondad. A bitch who dares to say I'm wrong.